último video, el tórax. Vamos a ver sus límites y sus articulaciones. Bueno, el techo de esta región ya lo conocemos porque está formado por las vértebras torácicas que venimos estudiando desde el principio. Hay que recordar que en el extremo más craneal vamos a tener a la séptima lumbar, que tenía una carilla articular para alojar la faceta articular de la primera costilla. Las paredes laterales de este tórax son las costillas, ¿sí? Recuerden que se corresponden con el número de vértebras y la vértebra caudal a la articulación es la que le corresponde a la costilla. Por ejemplo, si contamos segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, la quinta vértebra es la que está en caudal, ¿sí? La quinta vértebra torácica, y así sucesivamente. Muy bien, el suelo o piso de este tórax es el esternón, ¿sí? También una estructura ósea y cartilaginosa formada por segmentos que vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver la costilla. Muy bien, la costilla está conformada por una parte ósea, que se denomina muchas veces costilla propiamente dicha, y una continuación cartilaginosa denominada o mencionada como cartílago costal. El extremo vertebral de la costilla es aquel que se articula con las vértebras. Va a tener una cabeza con dos carillas articulares plano-convexas separadas por un área no articular rugosa. Obviamente, si es rugosa es para inserción ligamentosa. Las carillas articulares articulan con una vértebra hacia craneal y con otra vértebra hacia caudal, y la línea rugosa articula con el disco intervertebral y sirve para la unión de un ligamento que vamos a denominar conjugal o intercapital, ya que va de una cabeza de un lado, supongamos el izquierdo, hacia la del otro lado, que es el derecho. Si tiene una cabeza, obviamente va a tener un cuello, ¿sí? Es una pequeña o un área ligeramente estrecha que está vinculada lateralmente con el tubérculo. Bien, el tubérculo costal tiene una tercera carilla para articularse también con la vértebra que está en caudal. Esa vértebra que está en caudal tiene en sus apófisis transversas una carilla articular para recibir a esta articulación, ¿sí? Que también es plana. Bien, a medida que nos vamos dirigiendo hacia los lados, la costilla se curva abruptamente formando un ángulo. La costilla es un hueso que lo clasificamos como un hueso alargado. Está aplanado en sentido lateral, es alargado, como dice el nombre, y está curvado por cuestiones anatómicas de formar una cavidad. Está curvado. La disposición de estas costillas va a ser así. Vamos a tener el primer par de costillas con su cartílago costal corto, el segundo, el tercero, el cuarto. Fíjense que los cartílagos costales van empezando a angularse cada vez más, formando lo que se denomina rodilla del cartílago costal, y vamos a tener 2, 4, 6, 8 costillas que se articulan directamente con el esternón, que mencionamos como costillas externales, y otras 4 que se articulan juntas a través de un cartílago costal, que es la unión de cada uno de los cartílagos costales en un solo cartílago para articular con el esternón. La última costilla, la 13ª, tiene un pequeño cartílago costal cortito, pero no se une al esternón, por eso se la denomina flotante. Entonces nosotros vamos a tener 8 pares de costillas externales, 4 pares de costillas asternales y un par de costillas flotantes. Y el arco costal, como mencionamos recién. Muy bien, fíjense, el arco costal va ganando longitud a medida que nos vamos dirigiendo hacia caudal, y la rodilla se va
aumentando su curvatura. Eso es porque el diámetro transverso del tórax también va aumentando para aumentar la expansión de este órgano que está aquí, que es el pulmón. Este lóbulo, que es el lóbulo diafragmático del pulmón, es el que más aire va a meter en su interior para oxigenar. Muy bien, el esternón, que es el piso, está conformado por lo que denominamos un manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, ¿sí? Repetimos, manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Acá también podemos ver más claramente la unión directa del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo y del octavo par directamente con el esternón. Las restantes, menos la flotante que está acá, se unen a través de un cartílago costal que conectan cada uno de estos por medio de un arco costal que reúnen a cada uno de estos cartílagos costales. Por último, el extremo más proximal, denominado extremo vertebral del raquis, de la costilla, perdón, se articula por dos lugares. Por un lado, se va a articular la cabeza en una articulación que se denomina costo vertebral y el tubérculo en otra articulación que se denomina costo transversa. La primera articulación, si bien está formada por dos facetas, se la considera una articulación esferoidal. Pero como hay una tercera articulación que están en el mismo hueso, el eje de movimiento va a ser de rotación en sentido lateral y craneal, para aumentar el diámetro pelviano, recordando que las costillas son curvas hacia lateral y hacia caudal para luego inclinarse hacia craneal. ¿Sí? Entonces, poniendo la curvatura mayor hacia el lado medial, aumentamos el diámetro del tórax. De esa manera entra más aire en la inspiración, que es el objeto de estas articulaciones, ¿sí? Se van a aumentar el diámetro torácico en la inspiración y se va a disminuir ese diámetro torácico transversal en la expiración. Muy bien. Los ligamentos de estas articulaciones tenemos un ligamento radiado que rodea de un lado al otro la columna vertebral y se adhiere a la periferia de las superficies articulares, y un ligamento que mencionamos hoy como ligamento conjugal. Este ligamento, recuerden que se extiende de los pares de costillas 2 hasta la décima. Viaja o discurre debajo del ligamento longitudinal dorsal, ayudando a la parte dorsal del anillo fibrocartilaginoso del disco intervertebral a contener al núcleo pulposo en su interior. Está sujeto a compresiones que podrían hacer que se disparen hacia el canal vertebral. Recordamos nuevamente que las últimas dos vértebras carecen de este ligamento porque no articulan la cabeza entre dos vértebras y que es un lugar de asiento del 80% de las patologías. Recuerdan que era de la torácica 10 a la lumbar 2, donde íbamos a ver el 80% de las enfermedades discales degenerativas con compromiso neurológico por compresión de la médula. Bueno, el esternón, por su lado, recibe a los cartílagos costales en unas articulaciones sinoviales pivotantes denominadas costoesternales. Acá podemos ver una vista desde ventral para ver el resto del ligamento radiado de la articulación costovertebral. Bueno, para repasar un par de consejos o de referencias de lo importante. Fórmula vertebral, ¿sí? Hay que estudiarla, saberla de memoria en los carnívoros, en alguna otra especie que la puedan llegar a pedir, pero en el carnívoro es imprescindible. El concepto de vértebra tipo, las articulaciones entre los cuerpos y entre los arcos vertebrales,
las articulaciones costovertebral, costocondral y esternocostal. Y acá faltó la costa transversa, que también es importante. Bueno, me despido, muchas gracias, hasta pronto.